Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Nos conectamos con ustedes en este 7 de mayo para hablarles de política, por supuesto, porque siguen las denuncias, o mejor, las evidencias que están entregando sobre posibles irregularidades que se han presentado con plata que se utilizaron en campañas. Nuestro invitado, el concejal del Centro Democrático, Daniel Briceño, para que nos explique qué es lo que está pasando. Concejal, bienvenido a Semana. ¿Cómo le va? Hola Diego, un saludo para ti y para todos los que nos están viendo a través de Semana en estos momentos. Bueno, concejal, mire, adicional a todo lo que se ha venido hablando de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, pues hay un punto polémico y son las denominadas ollas comunitarias. ¿Qué es lo que está pasando allí? Mira Diego, a raíz de la emergencia que se decretó por el presidente Gustavo Petro en La Guajira, que yo quiero que la gente entienda esto, y es que todo lo que ha pasado en La Guajira se ha dado en el marco de una emergencia, es decir, un decreto que el presidente saca por medio del cual tiene facultades extraordinarias y por medio del cual muchas entidades del Estado, ministerios y demás trasladaron plata, recursos millonarios a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Una entidad que tiene la misión de ayudar a los territorios y demás cuando se encuentran en calamidades o grandes emergencias, pero que además, Diego, tiene un esquema de contratación muy extraño porque maneja algunos fondos que tienen un sistema de carácter privado y que no publica su contratación. Entonces esto ha dado para que muchas cosas dentro de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos se conviertan en temas de corrupción, en que se contrate con oferentes que no tienen capacidades y demás. Y uno de estos capítulos o estrategias del gobierno nacional eran las llamadas ollas comunitarias. Las ollas comunitarias funcionan bajo un esquema de contratación privada, bajo el cual la unidad de gestión del riesgo le entrega a una organización, fundación, corporación o junta de acción comunal unos recursos para que estas organizaciones pues le den comida a cierto número de pobladores dentro de su territorio o competencia. Estas ollas de comunitarias, para que la gente se haga idea, se destinaron, ojo Diego, 155.000 millones de pesos en total, según nuestros registros, para 1.114 ollas comunitarias, de los cuales, de los que estamos hablando, hay 60.000 millones de pesos involucrados en ollas comunitarias en La Guajira. Nosotros hemos revisado todo el esquema de contratación, todo el esquema de rendición de cuentas de estas ollas de comunitarias y nos hemos dado cuenta que no hay mucha trazabilidad sobre la ejecución de eso. Ahí yo publiqué en mi cuenta de X la forma en cómo Olmedo López le pedía a la fiduprevisora, que es la entidad encargada del desembolso y administración de estos recursos, desembolsar cuantiosos recursos por días de ollas comunitarias sin mucha información. Lo único que dicen es, mire, páguele 200, páguele 500 días de ollas comunitarias, páguele 100 días de ollas comunitarias, y el día de olla comunitaria más o menos se estaba pagando a 9 millones de pesos. Entonces ahí es donde está el escándalo. Hay algunos periodistas que ya sostienen que muchos de estos recursos se destinaron, se desviaron hacia campañas políticas, pero lo cierto es que el esquema de ollas comunitarias, como muchos esquemas que ya van a comenzar a salir los escándalos prontamente, Diego, pues generaron unas enormes dudas en los temas de contratación. Pero mire usted, concejal, que Marta Peralta, por ejemplo, en La Guajira dice, no, eso es pura paja, eso nunca ha ocurrido. Y usted la desmintió a través de sus redes sociales. Claro, mira, Diego, nosotros tenemos un seguimiento que hicimos muy juicioso hasta que pudimos acceder a información que fue el 31 de diciembre del año pasado. Y ella dice que en el municipio de Albania no se recibió por parte del municipio, por parte de la alcaldía, que hay que aclarar. Ella hace esta claridad porque es que ella apoyó a la alcaldesa de Albania y tiene un vínculo político muy fuerte. Ellos dicen que en Albania ellos no apoyaron o no recibieron por parte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo ningún tipo de apoyo en temas de ollas comunitarias. Nosotros lo que tenemos en nuestra información es que en Albania, en el municipio, se destinaron 20.000 millones de pesos con orden de proveeduría, que es como se llaman allá los números de contratos y números de procesos para destinar recursos, a una asociación de madres. Allí se destinaron 20.000 millones de pesos. Al momento no sabemos en qué va la ejecución porque ha sido imposible seguir el seguimiento desde el 31 de diciembre en adelante a estos recursos desde que comenzó a estallar. Pero en nuestros registros, yo, Diego, lo hice público ayer, tenemos que sí se asignaron en cupo 20.000 millones de pesos para Albania. Pues veremos a ver qué ocurre con este tema. Concejal, mire, de fondo
estamos viendo, como lo decía al principio, adicional de todos los escándalos que la justicia determinará, todo este ventilador que ha prendido Snyder Pinilla y que Olmedo López quiere hacer lo propio. Pero es que este tema de las ollas comunitarias se está yendo mucho dinero por ahí. Todo justificado, por supuesto, aparentemente, pero al parecer se están desviando los recursos y se usan para otra cosa. Así es, y no se está pasando en las ollas comunitarias. Yo hace unos días también denuncié cómo los operadores logísticos, los contratos de operación logística de las entidades están siendo usados para financiar, por ejemplo, marchas, están desviando recursos para generar una cantidad de reuniones a nivel territorial. Estas no son las únicas ollas comunitarias, yo quiero que la gente lo sepa. Por ejemplo, los operadores logísticos también pagan ollas comunitarias. ¿Cómo ocurre este esquema? El esquema ocurre en que un funcionario del algún ministerio del gobierno nacional va a algún territorio a hacer alguna reunión en temas del ministerio para lanzar algún programa, bien sea el presidente de la República o algún ministro, y en el momento de llegada, la entidad a través del operador logístico le destina unas cuantiosos recursos a las comunidades para que ese día en que ellos se reúnen con el ministro se haga una olla comunitaria. Este esquema de ollas comunitarias está sirviendo para que cuantiosos recursos salgan, que se reparta plata en efectivo. Yo lo he mostrado cómo hay transacciones por Nequi, cómo hay transacciones por David Plata, cómo hay plata en efectivo entregada para que gente asista a eventos del gobierno nacional, no solo el presidente, también de los ministros. Y lo peor, Diego, es que tenemos contratos de operación logística por más de 300.000 millones de pesos en todo el gobierno nacional, en los que la operación logística está sirviendo para hacer politiquería, para llenar y comprar buses, para contratar refrigerios para que la gente vaya. Entonces, no solo son las ollas comunitarias, también son los contratos de operación logística, pero también tenemos la repartición de más de 150.000 millones de pesos a juntas de acción comunal por parte del INVIAS para hacer vías terciarias, placahuellas y demás, de los cuales hoy no tenemos como tal resultados y no sabemos qué pasó con esa plata. Pero también el Ministerio del Deporte del Gobierno Nacional comenzó a repartir más de 100.000 millones de pesos a juntas de acción comunal también para que arreglen parques, para que intervengan centros deportivos. Entonces son esquemas en donde el Gobierno Nacional tiene un único objetivo y es fidelizar a través de la plata, de los recursos del Estado. ¿Y qué puede pasar con todo esto, Daniel? Porque cada denuncia, cada irregularidad que se demuestra es desestimada por el propio presidente de la República. Él todo lo llama el golpe blando, los medios tradicionales, le echa la culpa a todo el mundo y no acepta lo que está pasando. Y el asunto de fondo es que justamente Gustavo Petro fue elegido con más de 11 millones de votos porque muchos colombianos creyeron en su proyecto de cambio y por ahora lo que se ha visto es que ese cambio no existe. Mira, por lo menos ya vamos avanzando y ya vamos pasando en que antes nos decían que todo era mentira. Cada denuncia que hacíamos decían que era falso. Ya ahora vamos en el punto, como dijo ayer el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, vamos en el punto en que ahora son infiltrados. Es decir, ya se aceptan los hechos de corrupción. Dicen, ya en estos momentos en donde no pueden tapar la olla podrida, en donde ya no pueden decir absolutamente nada. Entonces ahora nos vienen con el cuento y nos dicen, es que son infiltrados. Y la corrupción es de la derecha y del centro. En la izquierda no hay corrupción y esto le pasa al presidente Gustavo Petro por rodearse mal. El problema y lo que ellos quieren ocultar aquí es que desde campaña el presidente hizo alianzas políticas peligrosas, alianzas políticas que son las causantes de muchos de los escándalos de hoy. Es que recordemos las alianzas políticas que hizo el presidente con Julián Bedoya, con el senador Trujillo, las que hizo con el clan Torres y demás. Entonces ahora no nos pueden venir a decir que es que al presidente se le infiltraron y que los funcionarios de izquierda son gente supremamente proba y son gente que son 100% honestos, cuando Olmedo López era un líder sindical y un líder de izquierda en Antioquia del presidente Gustavo Petro. Olmedo López había sido la persona que había gerenciado la campaña de Clara López a la presidencia, una persona supremamente cercana. Y ahora entonces nos vienen a decir que es que el Partido Verde tampoco tiene nada que ver porque el Partido Verde no es petrista, el Partido Verde pertenece al centro y a la derecha. Totalmente falso. El Partido Verde tiene una participación burocrática inmensa dentro del gobierno de Gustavo Petro. Tiene la Dirección Nacional de Inteligencia a través de Ramón González, que es el dueño del partido, tiene el ICETEX, tiene el SENA, tiene la alta consejería, bueno, o tenía la alta consejería para las regiones, pero también tiene cuotas de Carlos Andrés Amaya como el señor Wilmer Leal en el tema de víctimas. Entonces yo creo que ahora lavarse las manos y decir que es que todos son infiltrados,
pues es el nuevo cuento. Pero le digo, Diego, hemos avanzado. Porque antes nos decían que todo era falso, que no existía, ahora nos dicen, sí, ya existe, pero no somos nosotros. Yo creo que el país ha tomado conciencia y todo lo que se va a venir destapando y todo lo que se va a seguir destapando, pues va a generar como tal un impacto y la gente se va a ir enterando y va entendiendo que aquí hay una responsabilidad también del presidente de la República. Claro, porque es que de todas maneras, por ejemplo, en el caso de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, a Olmedo López lo nombra el presidente de la República. Pues Y lo las defiende. responsabilidades son individuales, pero debe responder el mandatario también, es una responsabilidad. Es que acuérdate cuando suspendieron a Olmedo López por los órganos de control del presidente, decía que eso hacía parte del golpe blando, que es que le habían sacado a Olmedo López. Es que a Olmedo lo suspendieron, acuérdate que creo que la Contraloría o la Procuraduría, y el presidente salió a decir que la suspensión de Olmedo López en medio de una emergencia era un golpe blando, cuando ya comenzaban los primeros visos de corrupción de Olmedo López con los temas de Mocoa y demás. Entonces yo creo que aquí el presidente sí debe asumir responsabilidades porque él tiene responsabilidades políticas. Él es el que nombra a la gente. Aquí la oposición no es el que le está nombrando a los funcionarios. Claro. Daniel, mire, para cerrar este capítulo de Marta Peralta, ¿la senadora entonces sí tiene una relación directa con ese contrato de más de 20.000 millones? Yo no puedo decir que ella tenga relación directa con el contrato de los 20.000 millones porque estaría cayendo en injuria y calumnia, pero lo que sí puedo decir es que ella tiene una relación directa con la alcaldesa de Albania. Es más, hicieron ayer un video juntas, aparecieron en campaña juntas y en Albania la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, a través de una asociación de madres, fueron asignados más de 20.000 millones de pesos, según la información que tenemos, en ollas comunitarias. No puedo decir que la senadora tiene algo que ver en la asignación, pero sí me parece muy extraño que lo nieguen. Bueno, hablemos de Claudia López. Mencionaba usted a la Alianza Verde, concejal. ¿Qué opina de esta renuncia? Porque entonces, mire, el tema ha dado tanto que en las redes sociales dicen que Claudia López es la Roy Barreras de la Alianza Verde, porque ella votó por Petro, se sintió satisfecha por el que hubiera ganado Gustavo Petro, y ahora, de un momento para acá, es antipetrista y saltó del barco. Claudia López es una política de esas que se acomoda según llegue el momento y según lo que a ella le convenga en materia política. Claudia López estuvo con Petro, peleó con Petro, volvió a estar con Petro, celebró la victoria de Petro. Lo peor es que el Partido Verde se llenó de cuotas en el gobierno nacional y ahora dicen que están secuestrados. Están secuestrados cuando tienen participación burocrática y cuando sus proyectos políticos han sido fortalecidos por el propio gobierno de Petro. Sin embargo, Claudia López entiende que en su campaña a la presidencia no le va a servir ser petrista. Es decir, le toca ahora ocultar su faceta petrista y salir ahora en una visión firme y nuevamente resucitando un tema anticorrupción, cuando ni siquiera es capaz de mencionar al señor Carlos Ramón González. Carlos Ramón González es la ficha clave en todo esto. Carlos Ramón González es la verdadera conexión entre los verdes y entre el presidente Gustavo Petro, una persona que militó en el M-19, que maneja la inteligencia y que además es la mano derecha, al igual que Laura Saravia, del presidente Gustavo Petro, y es hoy quien le mantiene el poder a muchos verdes. Entonces no vengan a decir que es que la tienen secuestrada cuando Carlos Ramón González también recibió contratos cuantiosos por la alcaldía de Claudia López en la Secretaría de Integración Social. Pero lo peor es que la Secretaría de Integración Social que le dio esos contratos a Carlos Ramón González terminó nombrada y es hoy asesora en la presidencia de la República. Las personas que hicieron el POD de Claudia López aquí, muchos de los directivos y técnicos resultaron nombrados en el Departamento Nacional de Planeación. Entonces no nos vengan a decir que es que Claudia López no tiene nada que ver con Gustavo Petro y que están muy bravos. Lo que pasa es que la exalcaldesa, se está acomodando, porque sabe que en el año 2026 un criterio para poder tener chance en la presidencia y en la vida política es ser antipetrista o ser muy petrista. Es decir, usted se la juega o por el antipetrismo 100% o por el petrismo, pero usted no va a tener futuro político ahí. Entonces ella se está desacomodando, me parece un oportunismo. Le toca hacerlo porque Antanas Mocus renuncia, pero yo sí creo que el mensaje la gente cada vez se lo cree menos. Y yo espero que en el 2026 a la gente no se le olvide que Claudia López ayudó a elegir a Petro, lo apoyó, su partido tuvo gran participación burocrática, se fortaleció políticamente y después saltaron del barco cuando ya no les convenía. Pues concejal Daniel Briceño, gracias por haber estado con nosotros aquí en Semana. Que tenga buen día. A ti, Diego, y a todos los que nos vieron en Semana, Dios los bendiga.
Y a ustedes también gracias por estar con nosotros. Ya saben, ingresen a semana.com, encuentran allí todas las noticias de Colombia y el mundo. La cita con nosotros a través de nuestras redes sociales. Que estén muy bien.